Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Espero que les esté gustando, que sea atractiva esta lectura para ustedes. Recuerden dejarme sus comentarios, darle like, compartirla y seguirme en mis redes sociales. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama Productos de nuestro entorno. Anthony no llegaba a los 40 cuando nos conocimos un sábado por la tarde. Tenía el cabello rizado de color castaño claro y, a pesar de su enfermedad, aire de travieso. Para mí supuso un gran cambio cuidar a alguien joven. Enseguida nos hicimos amigos y, no obstante las circunstancias, desde el principio disfrutamos de un toque de humor. Anthony, que tenía un hermano y 4 hermanas, todos menores que él y cuya familia era muy conocida en el mundo empresarial, había vivido una vida llena de comodidades, había tenido todo lo que había querido y había sacado buen provecho de ello cuando era más joven. Pero al mismo tiempo el éxito económico de su familia hacía que recayese sobre sus hombros una gran responsabilidad. Esta presión se había vuelto en su contra y, a pesar de su inteligencia y de las oportunidades de las que había disfrutado, tenía la autoestima por los suelos. Lo disimulaba con gran habilidad tras su sentido del humor y sus travesuras. Anthony no podía hacer lo que la familia esperaba de su primogénito, lo cual le generaba mucha presión. Pasó sus años jóvenes conduciendo coches deportivos, perseguido por la policía, contratando los servicios de las chicas de compañía más caras y haciendo estragos en las vidas de todos los que se cruzaban en su camino. Era terreno conocido para los jóvenes procedentes de los barrios ricos. Algunas de las cosas a las que el joven Anthony había dedicado su tiempo tenían poco de edificantes, pero debido a su baja autoestima también había llevado una vida de excesos, llegando incluso a ponerla en peligro más de una vez. En una ocasión acabó en el hospital, con los órganos y miembros dañados, corriendo el riesgo de acabar con su salud definitivamente y de perder la libertad que aquella hace posible. Los médicos hacían lo que podían para devolverle su libertad, pero las perspectivas no eran nada halagüeñas. Sin embargo, Anthony estaba bastante resignado. Consciente de que era probable que se hubiese provocado un daño irreparable, pidió a los médicos que lo operasen enseguida para salir de dudas cuanto antes. Le realizaron un par de operaciones. Los calmantes hicieron que pasase una semana durmiendo, durante la cual yo permanecí junto a su cama en la habitación del hospital. Después solo quedaba esperar y ver cuál era su evolución, que con suerte conduciría a una progresiva recuperación. Cogimos la costumbre de que yo leyese para él. Todo empezó una tarde cuando me preguntó qué estaba leyendo. Después de la temporada que había pasado en Oriente Próximo, tenía ganas de volver. El libro que estaba leyendo era una mirada inteligente e imparcial sobre la historia y la forma de vida de la región. Aunque era consciente de que la mujer vivía subyugada en varios de esos países y de los actos que algunos extremistas de estas naciones cometían en nombre de la religión, los extremistas de cualquier religión siempre olvidan las enseñanzas de bondad que son comunes a todas ellas. También había podido ver una faceta de esta cultura que desgraciadamente nunca aparece en los medios de comunicación. Esas gentes afectuosas le daban gran importancia a la familia y eran de los anfitriones más hospitalarios que yo había conocido. Me habían abierto sus hermosos corazones y me habían acogido sin dudarlo. Lo mismo sucedió con las personas de esa región a las que conocí más tarde en Australia. En Occidente hemos perdido buena parte de la conexión familiar, en particular en lo que se refiere a nuestros mayores. Pude comprobarlo personalmente a ver lo solas que estaban muchas de las personas a las que cuidé cuando hice algún que otro turno en residencias de mayores. Me fascinan las demás culturas y las maneras tan diferentes que tenemos de vivir, y lo mismo sucede con las delicias culinarias que se pueden descubrir en otros países, pero por otra parte, en muchos sentidos, somos todos muy parecidos. El racismo es algo que nunca entenderé. Somos casi todos iguales, porque lo que buscamos es ser felices y a cierto nivel todos tenemos corazones capaces de sufrir. Anthony tenía interés en que le contase más cosas sobre lo que estaba aprendiendo, así que después de prepararnos una tetera de una infusión, cuyo aroma flotaba dulcemente en la habitación, le puse al día de lo que llevaba leído del libro y seguí leyendo, pero ahora en voz alta. Cada día pasábamos así 1 o 2 horas. Se convirtió en un momento de disfrute para ambos. Durante varias semanas pude introducirle en los libros que de otra manera nunca habría conocido. Le ofrecí un abanico de temas, pero él siempre me decía que cualquier cosa que le leyese le haría feliz. Así que también le introduje en los clásicos espirituales y compartimos libros sobre la vida, sobre filosofía y sobre cómo tener ideas propias. La discusión surgía de manera natural mientras yo atendía sus necesidades.
levantar un brazo que no podía mover, el otro escayolado, curarle una llaga en su pierna inmóvil u otras tareas relacionadas con su higiene personal. Pero finalmente las lesiones que habían resultado de sus acciones hicieron que el éxito de las operaciones no fuese completo. Le arreglaron algunas cosas, pero otras partes sufrieron daños irreparables, así que no pudo irse a casa, ya que a partir de ese momento su vida iba a requerir asistencia y cuidados personales permanentes. Se decidió entonces que entrase en una residencia, una de las mejores de la ciudad, al menos si teníamos en cuenta la publicidad que llevaban a cabo y los altos precios del lugar. Anthony era entonces un joven encerrado entre 4 paredes de colores apagados y rodeado de personas ancianas y moribundas. El ambiente resultaba espantoso y me entraron ganas de pintar las paredes de colores más vivos, pero al principio estaba contento, le daba tranquilidad saber que la presión de su familia había desaparecido, ya que sabían que necesitaba cuidados. Además, eso les permitió alegrarles la vida a los ancianos de la residencia, que estaban encantados con él. Sin embargo, con el tiempo fue apagándose y la ausencia de estímulos externos hizo que su inteligencia se atrofiase por falta de uso. Empezó a convertirse en un producto de su entorno. En realidad todos somos criaturas bastante maleables y dúctiles, aunque tenemos la posibilidad de pensar por nosotros mismos y disponemos de libre albedrío para vivir siguiendo los dictados de nuestro corazón. El entorno ejerce un enorme efecto sobre cada uno de nosotros, sobre todo hasta que empezamos a ser más conscientes de las decisiones vitales que tomamos. Otro ejemplo de la influencia que ejerce el entorno puede apreciarse en cómo personas sensatas y que eran felices se ven atrapadas en el deseo constante de poseer cada vez más después de conseguir un ascenso en su trabajo, el afán por estar a la altura de sus nuevos amigos, pertenecientes a su recién adquirido nivel de ingresos, hace que a menudo esas personas cambien para adaptarse a su nuevo entorno. Por ejemplo, la zona en la que hasta entonces vivían felizmente ya no les parece suficientemente buena, así que se mudan a un lugar más apropiado. Puede que esto a veces sea fuente de felicidad, pero no siempre es así. Mucha gente proviene de pueblos, también se adapta a la vida urbana y se deja influir por las modas de la ciudad y por estilos de vida más ajetreados. No es que en las zonas rurales uno no esté sujeto a las modas, pues también las hay. Se trata de la influencia que ejercen sobre nosotros las personas que viven a nuestro alrededor. Hay gente que crece en la ciudad y que después se adapta a la vida de pueblo y consigue ralentizar su ritmo de vida, deja de prestar atención a las etiquetas y encuentra la felicidad en unos pantalones vaqueros y unas botas de lluvia con las que recorrer su finca. Estemos donde estemos y pasamos el tiempo suficiente en un mismo lugar, el entorno ejercerá una enorme influencia sobre nosotros. A mis 20 años yo me lo estaba pasando muy bien. El principio de esa década había sido muy duro. A los 19 años estaba comprometida para casarme y tenía toda la vida ya montada, hipoteca incluida. Era una relación bastante malsana, pero de alguna manera conseguí sobrevivir a esa época, aunque cuando lo pienso no sé cómo le hice. Un exceso de abusos psicológicos, juegos mentales y la exposición a los diversos estados de ira de mi pareja hicieron que mi autoestima disminuyese continuamente. La situación se hizo insostenible cuando conseguí un nuevo trabajo en un banco como era de esperar. El equipo de personas con las que trabajaba era fantástico y me sorprendió volver a verme disfrutando de la vida. Tener un trabajo estable me permitió soñar con una vida alejada de mi situación actual y me fui de casa. Al poco tiempo pedí el traslado a un puesto en la costa norte para empezar desde cero. Enseguida di rienda suelta a los bailes y a la frivolidad, que pasaron a constituir una parte feliz y desenfadada de mi vida. A mi alrededor también había mucha droga, pero entonces ya sabía que beber no era lo mío, y aunque aún no había llegado el momento en que decidiera dejar el alcohol para siempre, la bebida no era muy importante en mi vida, pero tenía acceso a muchas otras sustancias, y en menos de un año experimenté con casi todas ellas. Era la época anterior a las drogas sintéticas como el hielo, un tipo de metanfetamina y otros cuyo nombre vulgar ya ni siquiera recuerdo. En mi círculo de amigos era habitual el consumo de marihuana cultivada en casa, y cuando alguien me ofreció probar el opio, lo hice. Sentía que estaba en un espacio donde podía probar cosas nuevas, pero tuve la suficiente cabeza para no experimentar más que una vez con la mayoría de ellas, aunque gracias a Dios hice una excepción con la heroína, que nunca probé. Por suerte tan solo tomé una vez opio, setas alucinógenas, LSD y cocaína, todas durante ese periodo de 12 meses, pero no he vuelto a probarlas desde entonces. Creo que sentí en mi interior la necesidad de cierto descontrol,
tras la represión que había vivido en mi infancia y en mi relación anterior. Pero después de todo esto, a un nivel subconsciente se encontraba una falta total de autoestima, algo que formaba parte de mí y que aún entonces seguía alimentando. Pero esa vida de excesiva indulgencia con las drogas no era para mí, lo supe inmediatamente, y aunque disfruté probando algunas sustancias, me dije que era más por un deseo de experimentar que por una necesidad de evadirme. Conscientemente no tardé en darme cuenta de que prefería una vida más sana. En mi inconsciente, sin embargo, aún me quedaba mucho por reparar tras haber permitido durante décadas que las opiniones de los demás controlasen mi propio sistema de creencias. Mi felicidad seguía dependiendo demasiado de fuerzas externas. Unos pocos años más tarde, después de mi estancia en la isla, estaba viviendo en Inglaterra, sirviendo cervezas. En un bar de pueblo se consumía mucho speed. Tras tomar un par de rayas, los lugareños entraban en el bar con las pupilas totalmente dilatadas y se pasaban toda la noche rechinando los dientes. Sus rutinas diarias eran exactamente las mismas año tras año, así que cuando alguien conseguía speed, alteraba su realidad lo suficiente para permitirle contemplarla desde otro punto de vista. Solo intentaban escapar al aburrimiento y verlos al día siguiente, con la melancolía y el agotamiento que llegaban después, hacía que me preguntase si merecería la pena. En contadas ocasiones mi compañero y yo decidimos participar, pero tardamos poco tiempo en darnos cuenta de que no era lo nuestro. La resaca del speed era terrible, y luego me arrepentía de haberle hecho eso a mi cuerpo. Pero aún así, un mes después, me vi en un momento de cambio vital, influenciada una vez más por mi entorno y por mi falta de voluntad y de decisión consciente de vivir una vida mejor. Dean trabajaba todo el fin de semana, así que con un grupo de gente del pueblo tomé un tren para pasar la noche en Londres. Aunque me acercaba a los 30, nunca había estado en una fiesta rave, sencillamente porque ese no era mi tipo de música. Pero en lugar de quedarme sola en casa, los chicos me convencieron para que fuese con ellos, prometiéndome que sería la mejor noche de mi vida. Todos eran amiguetes míos, así que me animé. Una experiencia anterior con el éxtasis, la única vez que lo había probado, había estado bien. Había pasado una noche absurda y había sobrevivido a la resaca, que desde luego no fue agradable. Pasé días con el estómago muy revuelto y con la energía increíblemente baja, pero con esto había tenido suficiente, así que había declinado todas las proposiciones posteriores. También hizo que sintiera repugnancia hacia mí misma, lo cual no mejoraba las cosas. Ya me bastaba yo solita. Aún así, ahí estaba yo, en el tren camino de Londres, con 8 tíos que trataban de convencerme para que tomase una pastilla de éxtasis. Los habituales de la vida nocturna de la ciudad se tomaban varias cada semana. ¿Qué problema había en que yo me tomase solo una? No les culpo en absoluto. A ellos les gustaba el éxtasis y solo intentaban compartirlo conmigo. En última instancia, la decisión final fue mía. Fui yo quien dejó que la pastilla se deslizase por mi garganta, justo cuando el tren llegaba a la estación Victoria. Era pleno invierno y hacía muchísimo frío en la calle, como suele suceder en Londres en esa época del año. En cuanto entramos en el club, la música me pareció espantosa y deseé que la noche acabase cuanto antes. Lo mío siempre iba a ser la música acústica, mucho más que cualquier cosa digital, aunque cada una tiene su momento. De los altavoces salía música techno a todo trapo. Conscientemente tomé la decisión de dejar de juzgar la situación y aceptar que iba a estar allí hasta el amanecer. Me relajé y salté a la pista de baile con los chicos. Ellos estaban disfrutando desde el instante inicial, mientras que yo solo conseguía soportarlo. Entonces la pastilla hizo efecto con toda su intensidad y supe que tenía que salir de la multitud. Empecé a sudar. Cada encontronazo con cualquier cuerpo en la pista de baile hacía que aumentase mi sensación de claustrofobia. Fui dando tumbos buscando algo de espacio libre. Los bajos hacían que vibrase el suelo y con él mi cuerpo entero. Las caras de los chicos que bailaban a mi alrededor se difuminaron. Estaba perdiendo rápidamente el control y tenía que llegar a un lugar seguro. El ruido, los rostros sonrientes y las luces me llegaban cada vez más distorsionados mientras trataba desesperadamente de alcanzar los baños de mujeres. Por mucho que quisiese, no podía pasar toda la noche en uno de los cubículos, así que tras barajar esta posibilidad durante un rato, sentada allí, cedí a regañadientes ese espacio privado, cuando unas chicas empezaron a aporrear la puerta para ver si había alguien dentro. Hacía demasiado frío para salir del club y el primer tren de vuelta a casa no salía hasta las 6 de la mañana. El ruido de los baños de señoras y las risas de la gente que iba y venía
hizo que me envolviese una sensación de aturdimiento. Entonces avisté el alféizar de la ventana. Mi salvación, me dije. Me subí al lavabo y conseguí alzarme hasta el alféizar, que tenía anchura suficiente para sentarme sin riesgo de resbalar. Deslizándome, encontré un pequeño rincón apartado, sobre los lavabos del baño de señoras. El ajetreo y el caos quedaron abajo. Pude apoyar la espalda y la cabeza contra la ventana y tratar de encontrar algo de tranquilidad. No había dejado de sudar. La ventana helada sobre la que me recosté me proporcionó el alivio que tanto necesitaba. Ahora estaba en mi mundo y probablemente podría manejar mejor la situación. Mi pobre corazón latía mucho más rápido de lo que es normal para un corazón humano. Recé para que superase esa noche. No se calmó, pero tampoco se me pasó por la cabeza pedir ayuda médica. Puede que fuese el miedo inconsciente por haber tomado drogas ilegales, no lo sé. Pero sentía que lo que más me faltaba me hacía era seguir sentada, con la espalda apoyada en esa ventana helada. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó una chica inglesa tirando del dobladillo de mis vaqueros, que quedaba a la altura de su cabeza. Apenas la oí y seguí sentada con la boca abierta, con la cabeza echada hacia atrás y mirando al techo. Era incapaz de responder. Mi corazón estaba desbocado y no podía moverme. Cariño, ¿estás bien?, insistió. Con un gran esfuerzo conseguí bajar la cabeza y hacer un gesto de asentimiento. ¿Tienes agua?, preguntó. Cuando me encogí de hombros, ella desapareció y volvió con una botella de agua para mí. Bebe, me dijo. Agradecida vi después cómo rellenaba la botella con agua del grifo. Gracias, logré decir con una sonrisa. La conversación me sentaba bien, por mucho que me costase hablar. Me obligaba a concentrarme en lugar de perderme en el viaje en el que estaban inmersos mi mente y mi cuerpo. Conseguimos charlar un rato. Era un cielo. Pasé toda la noche en el alféizar, incapaz de moverme, con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho, y el helado aire nocturno a mi espalda compensando el exceso de calor de mi cuerpo. Esa mujer encantadora volvió cada cierto tiempo para ver cómo me encontraba, rellenar mi botella de agua y darme conversación. A día de hoy sigo sin saber quién era, pero no quiero ni imaginarme qué habría sido de mí sin ella. Una media hora antes de que cerraron el club me ayudó a bajar. Seguía completamente ida y no me encontraba nada bien, pero ahora al menos podía hablar con más claridad. Nos sonreímos y charlamos un poco, aunque tratamos de quitarle importancia. Ambas sabíamos que lo que había vivido era algo serio, y le di gracias con un abrazo. Me llevó hasta donde estaban los chicos. Llevaban medianoche buscándome y sintieron un gran alivio al verme aparecer. No le quitéis la vista de encima, le dijo ella, mientras hacía que uno de ellos me cogiese de la mano. Luego se despidió con un beso y una sonrisa. En el tren de vuelta los chicos no dejaron de reír y de hablar de lo fantástica que había sido la noche, de cuánto deseaban que no hubiese acabado y que el efecto de las drogas no se hubiese pasado. Yo apoyé la cabeza contra la ventana y me hice la dormida, aunque sabía que aún pasaría un tiempo hasta que pudiese dormirme de verdad. Mi corazón seguía latiendo con fuerza y lo único que tenía en la cabeza era el deseo de que todo acabase cuanto antes. Desde entonces puse fin a los días de poner a prueba mi querido cuerpo con productos tóxicos. Pasé 2 días enteros durmiendo y me desperté como nueva, agradecida por la enorme lección que había recibido. Tumbada en la cama mirando al techo, agotada por el trajín al que había sometido mi cuerpo, mi mayor alivio fue saber que había sobrevivido. Había llegado el momento de tratarme a mí misma con más respeto y de preservar el don de la salud que había recibido. Varios años más tarde me ofrecieron una pastilla de éxtasis en uno de mis conciertos y la rechacé educadamente sin dudarlo. Para entonces era algo completamente ajeno a mi mundo. Me di cuenta de que, de nuevo, me había convertido en un producto de mi entorno, pero por suerte, este había cambiado. Mi modo de vida era ahora saludable. Los ratos que pasaba con mis amigos estaban acompañados de comida sana. Bebíamos té sentados alrededor de una hoguera, dábamos largos paseos y nos bañábamos en los ríos. Era un entorno en el que encajaba mucho mejor. No tenía ningún inconveniente en pertenecer a ese ambiente y estar bajo su influencia. Sin embargo, Anthony se había convertido en un producto de su entorno, en el peor sentido posible. Durante mis visitas a la residencia el primer año, le gustaba conversar sobre asuntos de actualidad que oía en la radio o en la televisión. Era sagaz y siempre ofrecía una opinión inteligente o soltaba un comentario sarcástico. También me animaba a que le contase historias de mi vida y me escuchaba con verdadero interés. Pero con el tiempo su luz se fue apagando hasta el extremo de que incluso se resistía a que lo sacase al exterior. Antes habíamos pasado ratos deliciosos, empapándonos de sol y hablando con los transeúntes. A veces simplemente nos quedábamos sentados en el jardín de la residencia, observando a los pájaros
y poniéndonos al día. En todo caso, fueron momentos muy divertidos, con muchas risas y conversación. Si alguno de sus amigos o familiares le sugería que aprendiese algo nuevo para mejorar su calidad de vida, simplemente dejaba de escuchar. No veo por qué habría de hacerlo, me decía una y otra vez. Las cosas están bien así. Acepto lo que me ha tocado en la vida. Anthony pensaba que se merecía lo que le había ocurrido por el daño que había hecho a los demás en el pasado. Ya has saldado tus deudas, Anthony, le decía yo. Has aprendido la lección y eso es lo importante. Pero él no se perdonaba y tampoco tenía ningún interés en construir una vida mejor. Se había adaptado al ritmo tranquilo y a las costumbres de la residencia y no tenía ninguna intención de volver a llevar una vida normal en sociedad. En cierto sentido, sus minusvalías le proporcionaban una coartada. Ya no tenía que esforzarse, a pesar de que había gente en otros lugares con diversas minusvalías que llevaban vidas plenas, pero lo que escondían todas estas excusas era su incapacidad para asumir un posible fracaso. Cuando yo le preguntaba, admitía que ya no tenía el valor suficiente para intentarlo. Si no lo hacía, no podría fracasar. No le quedaba ni una pizca de motivación y mientras los días se sucedían, Anthony había optado por vivir su vida adormilado. Durante otros años más seguía haciéndole visitas cada cierto tiempo, a pesar de lo opresivo que era su entorno. Pero cuando las amistades no están equilibradas son agotadoras para cualquiera, y la nuestra mostraba un desequilibrio cada vez más acentuado. Anthony había perdido la motivación para llamar a nadie por teléfono, tampoco a mí, como antes hacía entre mis visitas. Cuando iba a verle, nuestras conversaciones se centraban en el funcionamiento de sus intestinos y en lo maleducado que era el personal de la residencia. Además, resultaba imposible no darse cuenta de cómo descuidaba su aspecto. Anthony había envejecido antes de tiempo y aún seguía siendo 30 años más joven que el resto de los internos. Ahora encajaba perfectamente allí. Era un producto de su entorno. Ver cómo languidecía la vida de ese hombre encantador me hizo pensar de nuevo en lo importante que es tener valor para vivir la vida que tu corazón anhela. Por desgracia, su vida era un ejemplo de lo que yo no deseaba para mí. Unos años más tarde, su hermano menor me llamó para decirme que Anthony había fallecido. Hasta entonces su vida no había cambiado en absoluto. Había seguido negándose a salir de la residencia, ni siquiera para acudir a reuniones familiares. Su hermano me contó que Anthony decía que no le interesaban. No puedo dejar de pensar en cuáles habrían sido sus últimos pensamientos al echar la vida atrás sobre su vida. El impacto que me produjo el fracaso de Anthony cuando decidió no esforzarse más para cambiar de vida. Anthony dejó de concederse a sí mismo una oportunidad para mejorar o evolucionar. El fracaso nada tenía que ver con si había tenido éxito o no en lo que fuese que hubiese intentado. Su mayor fracaso era que se había convertido en un producto de su entorno, carente de todo deseo de ponerse a prueba y mejorar así su vida. Es muy triste ver cómo una persona buena e inteligente desperdicia de esa manera los dones naturales con los que ha nacido. Si todos nosotros íbamos a acabar siendo productos de nuestro entorno, lo mejor que yo podía hacer de ahí en adelante era elegir los entornos apropiados, que encajasen con la dirección en la que yo quería encaminar mi vida. Iba a necesitar valor para vivir como yo quería, pero el haber tomado conciencia de los efectos potenciales que el entorno podía tener sobre mí haría que el camino fuese más fácil. Así fue como con las ideas más claras y con renovado coraje, tomé una mayor conciencia de la vida que estaba construyendo y de la fuerza que radica en la libertad de elegir. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Recuerden dejarme sus comentarios, seguirme en mis redes sociales, darle like a la lectura, compartirla. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video.